El espejo retrovisor reflejaba un rostro que no era el mío. Cada noche, a las 3:17 de la madrugada, el asiento trasero dejaba de estar vacío. ¿Alguna vez has sentido una presencia invisible a tu lado mientras conduces? Esa sensación extraña de que alguien te observa desde el asiento de atrás, aunque sabes que vas completamente solo. Lo que estás por escuchar no es ficción. Es el testimonio real de alguien que compró más que un simple vehículo, compró una conexión con el más allá. Ahora te presento al protagonista de esta historia. Te voy a dejar con él, para que te cuente con sus propias palabras lo que vivió durante esos 3 meses de terror. Te advierto, lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver los autos usados para siempre. Hola, mi nombre es Roberto, tengo 34 años y soy taxista aquí en la ciudad. Manejar es mi vida, llevo casi 12 años haciendo esto. Siempre he sido de los que no creen en nada raro, ¿saben? Yo era de esos que decían si no lo veo, no lo creo. Pero bueno, después de lo que me pasó, ya no puedo decir eso. Todo empezó hace como 6 meses. Mi auto viejo ya estaba para el desguace, se me caía a pedazos. Un día, buscando en internet, encontré una publicación de un sedán 2019, plateado, en perfecto estado. El precio era ridículamente bajo. Hablé con el vendedor y quedamos de vernos. Cuando llegué a verlo, el tipo parecía nervioso. Me mostró el auto rápido, demasiado rápido diría yo ahora. Me dijo que lo vendía porque se iba del país, que necesitaba dinero urgente. Yo solo vi la oportunidad de mi vida. El motor sonaba bien, la carrocería estaba impecable, los asientos eran nuevos. Le di el dinero ese mismo día. Los primeros días todo normal. Trabajaba tranquilo, hacía mis carreras, todo bien, pero a la semana empecé a notar cosas raras. Nada muy loco al principio, solo sensaciones extrañas. A veces sentía como si alguien hubiera subido al asiento de atrás, pero cuando volteaba no había nadie. Pensé que era el cansancio, ¿no? Uno maneja tantas horas que la mente te juega trucos, pero después empeoró. Una noche, eran las 3 de la mañana, iba por la avenida vacía volviendo a casa. Tenía el espejo retrovisor ajustado como siempre y de repente les juro que vi algo. Una sombra en el asiento trasero. No era una sombra normal, era como una figura sentada ahí. Se me heló la sangre. Frené en seco, prendí la luz interior, me volteé rápido. Nada. El asiento estaba vacío. Ya estás alucinando, Roberto, me dije. Necesitas dormir, pero en el fondo sabía que había visto algo. Al día siguiente decidí investigar un poco. Busqué el número de placa en Google a ver qué encontraba, y ahí fue cuando descubrí la verdad. Encontré una noticia de hace 2 años. Incidente fatal en la Ruta 45. Un ocupante dejó de existir en el acto. Era mi auto, el mismo modelo, el mismo color, la misma placa. Se me revolvió el estómago. Según la noticia, había ocurrido algo terrible en ese vehículo. Una persona había tenido su último momento ahí dentro, en el asiento trasero, justo donde yo había visto la sombra. Intenté contactar al vendedor, número fuera de servicio, bloqueado. El tipo sabía perfectamente lo que me estaba vendiendo y no me dijo nada. Pensé en vender el auto, pero ¿quién me lo iba a comprar? Además, necesitaba trabajar, así que seguí usándolo, pero cada vez era peor. La presencia se hacía más fuerte. Empecé a escuchar cosas, suspiros, respiraciones suaves desde atrás, el crujido del asiento como si alguien se acomodara. Una noche estaba estacionado, esperando un pasajero, y el espejo retrovisor se movió solo. Se ajustó hacia atrás, como si alguien quisiera verse en él. Me temblaban las manos. Salí del auto, caminé un rato, respiré hondo. Esto no puede estar pasando, me repetía. Pero lo peor, lo que realmente me quebró, pasó como 3 semanas después. Eran las 3:17 de la madrugada, la misma hora en que había ocurrido el incidente según la noticia. Iba solo por una calle oscura y el auto empezó a enfriarse. Hacía un calor terrible afuera, pero adentro la temperatura bajó tanto que podía ver mi propio aliento. Y entonces lo vi claro en el espejo. Un rostro. Un hombre joven, pálido, mirándome fijamente con ojos tristes, no de miedo, de súplica. Casi me estrelló contra un poste, pisé el freno, el corazón me latía a 1000 por hora, me quedé ahí paralizado, agarrando el volante con fuerza, no me atreví a voltear, pero tenía que hacerlo. Cuando finalmente reuní el valor y me volteé, ahí estaba.
No era una sombra ni una ilusión. Era una figura transparente sentada en el asiento trasero, mirándome con una expresión de profunda tristeza. Podía ver a través de él, pero al mismo tiempo era tan real. Quise gritar, pero no me salió la voz. Él no se movía, solo me miraba, y entonces por primera vez escuché su voz, no con mis oídos. Era como si las palabras aparecieran directamente en mi cabeza. Ayúdame a irme, así, simple. Ayúdame a irme. Me quedé congelado unos segundos que parecieron eternos, y cuando parpadeé ya no estaba. Llegué a mi casa temblando. No dormí esa noche, ni la siguiente. Estaba aterrado, pero también, no sé, sentía algo más. Pena, tal vez. Ese hombre, o lo que quedaba de él, estaba atrapado, y de alguna forma me había elegido a mí para pedirme ayuda. Al tercer día sin dormir bien decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir así. ¿Pero qué hago? ¿A quién le cuentas esto sin que piensen que estás loco? Busqué en internet sobre limpias de autos, lugares especializados en esto, cualquier cosa. Encontré a una señora que se dedicaba a limpiezas energéticas. Le conté todo por teléfono y ella me dijo, tráeme el auto mañana. Cobró poco, lo cual me pareció raro, pero a esas alturas yo ya estaba desesperado. La señora hizo su ritual, incienso, oraciones, agua bendita, todo eso. Terminó y me dijo, listo, ya está limpio. Pagué, le di las gracias y me fui con esperanza de que todo hubiera terminado. Esa misma noche, a las 3:17 otra vez, la presencia volvió más fuerte que nunca. Esta vez no solo lo vi en el espejo, lo sentí físicamente. El asiento se hundió con un peso invisible, escuché su respiración clara y cercana, y su voz de nuevo. Necesito que me ayudes. ¿Qué quieres? Le dije en voz alta, ya sin importarme si alguien me veía hablando solo. Dime qué necesitas y lo haré, pero por favor, déjame en paz. No hubo respuesta inmediata, solo silencio pesado, pero esa noche soñé con él. En el sueño me mostraba cosas, un parque, un árbol grande, una banca específica y una caja de metal enterrada cerca de las raíces. Desperté con la imagen clara en mi mente. Era el Parque Central, yo conocía ese lugar. El árbol era inconfundible, un roble enorme que está cerca de la entrada norte. Al día siguiente fui al parque. Llevé una pala pequeña en el auto. Me sentía ridículo, como si estuviera en una película, pero la sensación de que tenía que hacer esto era más fuerte que la vergüenza. Llegué al árbol que había visto en el sueño. Busqué la banca, estaba justo ahí. Esperé a que no hubiera mucha gente cerca y empecé a cavar discretamente cerca de las raíces. No tuve que cavar mucho. A unos 30 centímetros de profundidad, mi pala chocó contra algo metálico. Era una caja pequeña, oxidada, antigua. La saqué y me quedé mirándola. ¿Qué hay adentro? ¿Debería abrirla? Sentía que estaba invadiendo algo muy privado, pero tenía que saber. La abrí con cuidado. Dentro había fotos viejas, una carta doblada y un anillo. Las fotos mostraban a un joven con una chica, ambos sonriendo, felices. En una de las fotos se leía una fecha en la parte de atrás, 3 años atrás. La carta estaba dirigida a alguien llamada Andrea. Empecé a leer. Era una carta de despedida. El joven escribía que había cometido errores, que había lastimado a la persona que más amaba y que este era su último intento de hacerle saber cuánto lo lamentaba. Guardó el anillo ahí, el anillo que nunca pudo entregarle, esperando que algún día ella lo encontrara. Pero ella nunca lo encontró, y él dejó este plano poco después. Ahora todo tenía sentido. Su alma había quedado atrapada porque tenía algo pendiente. No podía irse sin completar lo que había dejado sin terminar. Guardé todo con cuidado y regresé al auto. Esta vez no tuve miedo. Encontré tu caja, dije en voz alta, pero necesito saber qué hago con esto. ¿Quieres que se lo lleve a Andrea? El silencio fue mi respuesta, pero sentí una calidez extraña en el aire, como aprobación. Investigué durante días. Busqué en redes sociales, pregunté en el barrio cercano al parque, hasta que finalmente encontré a Andrea. Vivía a 2 horas de la ciudad, se había mudado después de todo lo que pasó. Le escribí un mensaje explicándole quién era yo y que tenía algo que le pertenecía. Ella tardó en responder, pero cuando lo hizo, accedió a verme.
Nos encontramos en una cafetería. Era una mujer de unos 30 años, con ojos tristes que se notaba habían llorado mucho en la vida. Le entregué la caja sin decirle de dónde la había sacado exactamente, solo que la encontré y que sentía que era para ella. Cuando la abrió y vio las fotos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Tomó la carta con manos temblorosas y empezó a leer. Lloró en silencio mientras leía cada palabra. Él escribió esto, dijo con voz quebrada. Yo nunca supe que él había hecho esto. Pensé que simplemente se había ido y me había olvidado. Le conté parte de la verdad, que el auto había sido de él, que sentía que él quería que ella tuviera eso. No le dije lo del alma atrapada, no hubiera entendido. Ella tomó el anillo, se lo puso en el dedo y susurró, gracias, gracias por darme esto. Esa noche manejé a casa con el corazón más ligero. No sabía si había hecho lo correcto o si todo esto tenía algún sentido, pero algo dentro de mí me decía que sí. Llegaron las 3:17 de la madrugada. Estaba despierto, esperando, casi sin respirar. Miré el reloj del tablero. 3:16, 3:17. Nada. Silencio total. Por primera vez en meses, el auto se sentía vacío, pero vacío de verdad, no de esa manera pesada y opresiva de antes. Era un vacío tranquilo. Miré por el espejo retrovisor. El asiento trasero estaba vacío y esta vez sabía que realmente no había nadie ahí. Pero justo cuando estaba por acostarme sentí una última presencia, no de miedo, sino de paz, y escuché su voz una última vez, clara y tranquila. Gracias. Una brisa fría recorrió el auto, las ventanas se empañaron por un segundo y después, nada, se había ido. Le juro que sentí cómo se iba. Fue como si algo pesado que estaba en el aire simplemente desapareciera. El auto cambió de energía completamente. Desde esa noche nunca más volví a sentir nada extraño. El auto sigue siendo el mismo en lo físico, pero es como si ahora fuera realmente mío. Ya no hay presencias, no hay sombras, no hay voces. Solo es un auto normal, pero yo ya no soy el mismo. Ahora sé que hay cosas que no entendemos, cosas que están más allá de lo que podemos ver. Y sé que a veces las almas no se van porque tienen algo pendiente, algo que los ata a este plano. Mi consejo para ustedes, si compran un auto usado y sienten algo raro, no lo ignoren. No siempre es la imaginación. A veces hay razones reales detrás de esas sensaciones. Y si alguna vez se encuentran en una situación como la mía, no huyan con miedo. Escuchen, tal vez alguien necesita su ayuda para finalmente partir. Impactante testimonio de Roberto, ¿no es así? Y ahora que has escuchado su historia completa, es momento de que analicemos lo que realmente pudo haber ocurrido aquí, porque este caso no es solo sobre un auto embrujado, es sobre algo mucho más profundo. Vamos a explorar 3 teorías que podrían explicar lo que Roberto vivió durante esos meses de terror. Teoría 1. El anclaje emocional del alma. En muchas tradiciones espirituales y estudios paranormales existe el concepto del asunto pendiente. Cuando una persona deja este plano de manera abrupta o traumática, especialmente si tiene emociones intensas sin resolver, su energía puede quedarse atrapada en el lugar donde ocurrió el último momento. En el caso de Roberto, el joven que dejó de existir en ese auto no solo tuvo un final repentino, tenía el corazón roto por una promesa incumplida. Había enterrado un anillo, una carta, una despedida que nunca llegó a su destino. Esa carga emocional era tan poderosa que su alma literalmente no podía avanzar. El auto se convirtió en su prisión dimensional, no porque el vehículo en sí tuviera poder, sino porque era el último lugar donde su conciencia estuvo presente. Su energía se impregnó en esos asientos, en ese espacio, esperando a alguien que pudiera ayudarlo a terminar lo que dejó sin completar. ¿Y por qué eligió a Roberto? Tal vez no fue casualidad. Tal vez en el plano espiritual las almas buscan a personas con la sensibilidad necesaria para percibirlas. Roberto dice que nunca había creído en nada paranormal, pero quizás tenía esa capacidad dormida, esperando ser activada. Teoría 2. La memoria energética de los objetos. Psicometría. Existe un fenómeno estudiado en parapsicología llamado psicometría o retrocognición táctil. Es la capacidad de percibir información sobre el pasado de un objeto simplemente estando en contacto con él.
Los objetos, especialmente aquellos que fueron testigos de eventos traumáticos, pueden almacenar energía residual. Es como si grabaran las emociones, los pensamientos y las experiencias de las personas que los usaron. Un auto es un espacio muy personal. Pasamos horas ahí, pensamos, sentimos, vivimos momentos importantes. Ese sedán había sido el escenario de un evento cargado de dolor, arrepentimiento y amor no correspondido. Roberto, sin saberlo, pudo haber sintonizado con esa frecuencia energética. Las apariciones, los sonidos, las sensaciones, tal vez no eran un fantasma en el sentido clásico, sino una reproducción energética de lo que ocurrió. Una grabación en loop de las últimas emociones de aquel joven. Y cuando Roberto cumplió la misión pendiente, cuando entregó la carta y el anillo a Andrea, rompió ese loop. La energía finalmente se disolvió porque el propósito para el cual existía había sido cumplido. Es fascinante pensar que los objetos pueden ser contenedores de historia emocional, esperando a alguien que pueda decodificar su mensaje. Teoría 3. Manifestación del inconsciente colectivo. Esta teoría es más psicológica pero no menos intrigante. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa red invisible que conecta todas las mentes humanas, donde residen arquetipos y experiencias compartidas. Y si lo que Roberto experimentó fue una conexión inconsciente con la tragedia que ocurrió en ese auto, al comprar el vehículo e investigar su historia, su mente pudo haber absorbido información de manera subliminal. Los sueños, las visiones, incluso las voces, podrían haber sido su propio inconsciente guiándolo. El cerebro humano es capaz de cosas extraordinarias. Puede tomar fragmentos de información desperdigados y construir narrativas completas. Roberto pudo haber visto detalles en las noticias, en Google Maps, en conversaciones olvidadas, y su mente construyó el mapa hacia el parque, hacia el árbol, hacia la caja. No estoy diciendo que Roberto imaginó todo. La experiencia fue real para él, pero tal vez la fuente no era externa sino interna, su propia intuición amplificada, conectándose con los residuos energéticos del lugar. Esta teoría no descarta lo paranormal, simplemente sugiere que lo paranormal y lo psicológico podrían ser dos caras de la misma moneda misteriosa. Entonces, ¿qué pasó realmente? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Tal vez fue una combinación de las tres teorías, o tal vez fue algo que ni siquiera hemos contemplado. Lo que sí sabemos es esto: Roberto vivió algo que lo cambió para siempre. Un alma atrapada encontró la paz, y una mujer llamada Andrea finalmente recibió el cierre que necesitaba después de años de dolor. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Intervención del más allá? Yo creo que hay puertas entre nuestro mundo y otros planos de existencia. Y a veces, cuando las circunstancias son correctas, esas puertas se abren no para asustarnos, sino para recordarnos que la realidad es mucho más vasta de lo que percibimos. Los autos, como cualquier objeto que usamos diariamente, absorben nuestra energía, algunos más que otros, y en casos extremos pueden convertirse en anclas dimensionales. ¿Tú qué crees? ¿Fue un alma atrapada buscando redención o algo más? Déjame tu opinión en los comentarios, y si has vivido algo similar, comparte tu historia. Este canal es para explorar juntos lo que la ciencia no puede explicar. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos casos de la otra realidad, porque el misterio nunca descansa y nosotros tampoco. Soy Dimitrij y recuerda, la realidad que conoces es solo una de muchas. Nos vemos en el siguiente caso.